Alma mía. Pláticas con Dios. Sean bienvenidos a un episodio más de Alma Mía Podcast. En este día estaremos hablando de Servicio 24/7. Dios se perfecciona a través de gente imperfecta para servir a otra gente imperfecta. Leemos en Efesios 4:11 al 13 que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Para este episodio tenemos de invitado a Mario y a Atanasio. Muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros. Gracias. ¿Qué piensan acerca de este tema tan importante, tan fundamental? Un tema que viene a nuestras cabezas como cristianos. ¿Cómo soy tan imperfecto? ¿Cómo sirvo a la iglesia así de mal? Así de malo como soy, así de imperfecto como soy. Buena pregunta. La primera respuesta debería ser, tú no eres llamado a servir a la iglesia de esa manera. Si vimos ahí, es Jesús quien da estos dones. Es Jesús por medio de ti quien está edificando a su iglesia. Entonces, ¿cómo una persona puede hacerlo siendo imperfectos? Viendo a la persona que es perfecta. De una forma lo vamos a hacer en la carne o por nuestras propias esfuerzos. Y la otra, por medio del Espíritu, por medio de Jesús. Creo que eso es lo primero. No somos necesariamente nosotros, es Cristo dentro de nosotros haciéndolo. Sí, creo que sí. Perdemos de vista esto que Atanasio está comentando. Este ejemplo me suena un poquito, no sé si has escuchado, como la persona que dice, hasta que tenga casa, coche, sí, ya casi que mi retiro completo, me voy a casar, ¿no? Felicidades, amigo, te vas a casar a los 90, ¿no? y definitivamente ese es un problema. ¿Sí? Ese es un problema. O sea, la Biblia dice que el que comenzó la obra en nosotros la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Creo que ninguno de nosotros va a estar en una posición, en una situación donde diga, perfecto, tienes todas las palomitas en las cajitas que necesitaban ser checadas, ahora puedes servir, ¿no? Creo que definitivamente es gracia, es misericordia de parte de Dios, pero como dice Atanasio, si nuestros ojos están puestos en nosotros mismos para servir, creo que todos deberíamos de bajarnos de lo que estemos haciendo, ¿no? Porque si veo en mi desempeño y me mido a mí mismo por mi desempeño y lo que se supone que debería de ser o hacer, estaría descalificado automáticamente. Entonces, solamente viendo a Cristo, al que sí es perfecto, al que sirvió de manera perfecta, al que fue obediente hasta la cruz, es que somos capacitados para servir a otros. Y en versículo 11, no, Él mismo constituyó, Jesús mismo constituyó. Y hay un gran peligro en si comenzamos a ver a las personas en vez de quién dio el don a las personas. En sí, una marca de una iglesia inmadura en el Nuevo Testamento es la de Corintios, ¿no? Donde comienzan a ver, el Apolos, ese cuate sí habla bien, mira todos los followers que tienen en Instagram. Y comienzan a perder, les tienen que escribir a Pablo, el apóstol Pablo, no nos vean. Vean a quién nos ha dado estos dones. Entonces, número uno, todo comienza con Jesús. Él lo hizo. Nosotros podemos tomar nada de crédito. Entonces, el momento en que nos volvamos nuestros títulos, hay personas corriendo llamándose apóstoles, cosas que dan miedo, pero otra conversación, es un peligro. Porque entonces comenzamos a hacerlo de nosotros mismos en vez de la persona que nos ha llamado, nos ha dado los dones, y también hay un propósito. El propósito no es hacer el reino de cada uno de nosotros, no es edificar nuestra iglesia, es edificar su iglesia, su edificio, su cuerpo. Sí, me llama mucho la atención y cómo va ligado este tema y por eso el tema del capítulo, de este episodio, Servicio 24/7, ¿no? ¿Cómo nos llama Dios a servir con la vida entera?
cómo el llamado de Dios es a unirnos en una iglesia, a participar de nuestros dones, como lo está diciendo Pablo, en una iglesia que no es nuestra, que automáticamente tratamos de tener la pertenencia de todo lo que tenemos, porque es la manera y la vida horizontal que tenemos ahorita y la estructura que vivimos pues, por la carne, la verdad. Tratamos de desempeñar ministerios bajo nuestras propias fuerzas. Tratamos de salir adelante en nuestra relación con Cristo bajo nuestras propias fuerzas. Tratamos de dejar de ser imperfectos bajo nuestras propias fuerzas. Entonces es muy importante que nosotros estemos enfocados. ¿Por qué necesitamos estar capacitados? La pregunta que me viene a la mente es, yo me capacito, Dios me capacita, ¿cómo es el proceso? Yo primero tengo que ponerme a leer la Biblia super machín para sacar lo mejor y luego ya me voy de misionero, o maybe me voy de misionero primero. Y ¿cómo funciona este tema de capacitación? Porque obviamente yo cuando soy cristiano sé que tengo que servir, pero no me encuentro capacitado. Entonces mejor me siento. Sí, creo que eso requiere reevaluar qué es la iglesia. Porque si pensamos la iglesia como un edificio donde alguien predica, lo que estamos diciendo es que hemos creado un espacio para uno o tal vez dos dones que agarren la habilidad de un día, unas 2 o 3 horas a la semana para edificar el cuerpo. Lo que vemos aquí no es eso. Vemos aquí varios dones para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, tenemos que reevaluar cómo vemos la iglesia. Porque si la ves tradicionalmente, sí. Tienes que ir a un seminario, tienes que prepararte, tienes que hacer el proceso para que después tal vez lo puedas hacer. Lo que vemos en la Biblia es diferente. Si vemos a la iglesia como una familia, bueno, el momento en que eres salvo, yendo con el Espíritu Santo, y uno de estos dones es dado, y si ves a la iglesia como familia, pues puedes participar y edificar el cuerpo durante cualquier tipo de conversación. Creo que a veces creemos que necesitamos un título oficial cuando en realidad es un don. Claro, hay maneras de apoyar y desarrollar esos dones, pero la realidad es de que cualquier cristiano con estos dones que han sido por medio de Cristo, la iglesia tiene que crear espacios donde puedan ser ejercidos. A veces es muy regular, es muy normal que se piense como en el pastor, como el mero engrane central de la iglesia, ¿no? En un sentido de que cuando una persona, un miembro de la iglesia, tiene un amigo que acaba de perder a un familiar, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué hace el miembro de la iglesia? Te voy a llevar con mi pastor. Él va a saber qué decirte. Él va a saber perfectamente qué decirte, él va a hablar contigo, él te va a hacer recuperar la felicidad y no sé qué tantas cosas, porque normalmente se pone al pastor como esa persona, ¿no? Donde yo lo único que tengo que hacer es llevar personas a la iglesia, ahí el domingo, y el pastor Sí. las va a convencer, Sí. ¿no? El pastor les va a hablar, el pastor les va a decir. Y si leemos otra vez, vamos a darnos cuenta, dice, que Jesús constituyó a fin de capacitar, a fin de que ellos hagan la obra en los santos, para que los santos sean los que hagan la obra del ministerio. ¿Ven? Entonces, no es tanto como los santos, lo único que tienen que hacer es traer personas, y nosotros mismos, los que tenemos los dones, vamos a ser los mismos que vamos a hacer la obra del ministerio. No. La tarea de estos dones es capacitar a la iglesia para que la iglesia sea la que haga el ministerio en el mundo donde están. Y creo que parte de eso, si lo vemos de esa manera, cualquier persona en liderazgo de una iglesia debería de preguntarse, ¿qué estoy haciendo para que todos los miembros de la iglesia a la que pertenezco estén creciendo en Cristo? Uh-huh. Y si es un domingo, un sermón, creo que deberíamos de reevaluar si esa es la manera más eficaz de equipar el cuerpo de Cristo. El equipar es un reto de los dos, ahora ya como lo comentan. Es un reto de la iglesia, de estructura de la iglesia local a la que estoy asistiendo, por tratar de apoyarme, de hacerme ver mis dones, de decirme en qué puedo servir.
y también de la otra parte es algo personal. Yo también tengo que estar teniendo ese llamado. Pero, ¿y si no tengo el llamado? ¿Y si realmente vamos más allá? O sea, no me siento llamado y no me llaman. Entonces, denota mucho, creo yo, de la actitud y de la relación que tenemos con Cristo, este tipo de sentimientos. O sea, nos excusamos bajo el no siento el llamado, no sé, maybe ni siquiera si es mi don, y no hay estructura tampoco, a lo mejor en mi iglesia local. ¿Qué hago yo? ¿No? O sea, si yo me encuentro, porque yo personalmente me he encontrado en mi cristianismo en esa situación donde sé que debo servir, pero no estoy sirviendo porque no estoy capacitado, pero tampoco me estoy comprometiendo con una iglesia local. Entonces, estoy en medio de todo y de nada, simplemente esperando a que se me dé quizás. Entonces, ¿qué pensamiento tienen ustedes acerca de esto? Hay varias cosas ahí, porque creo que a veces hemos hecho el llamado místico, ¿no? Like, oh, ¿quieres que me vaya a África, Dios? Voy a mojar esta toalla y la voy a voltear. Pero si vemos aquí el contexto, es de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Todos somos llamados a eso, a madurar y crecer en Cristo. Entonces, absolutamente todo cristiano tiene un llamado. Y el llamado es madurarnos unos a otros en Cristo. Esa es la misión número 1. Todos somos llamados a ser discípulos, ¿no? Nos dio Jesús la gran comisión absolutamente a todos. Entonces, creo que a veces cuando pensamos en el llamado, el ministerio, lo vemos de una manera profesional. Y claro, entonces ahí, entonces tenemos que prepararte oficialmente y hacer esto y lo otro. Pero si comenzamos en lo básico, que es, todo el mundo es llamado a ser discípulos. Todo el mundo es llamado a hablar las verdades de Cristo y madurar en Cristo. Entonces creo que todo mundo tiene que ser entrenado y la forma que Dios lo ha hecho es por medio de la iglesia, donde podemos ejercer esos dones. Escucho dos palabras, como llamado y equipado, ¿no? Entonces, Atanasio mencionó esto, como todo cristiano tiene un llamado. Ya, eres hijo de Dios, bienvenido, tienes un llamado. A ser discípulos, madurar a la iglesia, trabajar unos a otros para hacernos crecer, ¿no? Y darle gloria a Dios en tu vida. Felicidades, tienes un llamado, ¿no? Después escucho equipado. También, eres cristiano, felicidades, Dios te ha dado el Espíritu Santo. Te ha equipado y te ha dado dones. Entonces, muchas veces el contexto quizá cultural de iglesia en el que crecimos, hemos puesto palabras como llamado, como equipado, como que solamente son palabras para los superstars cristianos que tienen el gran ministerio, que es para unos cuantos, que es para unos pocos. Pero entonces, otra vez, ¿no? Volvemos a ver a la persona. Volvemos a decir, es que esa persona. Pero cuando vemos a Cristo y lo que Él ha hecho con nosotros, entonces podemos decir, yo tengo un llamado, yo tengo un don, Él me ha dado dones y Dios te ha dado dones a ti que no me ha dado a mí. Y quizá Dios me ha dado dones a mí que a ti no te dio. Por eso somos un cuerpo. Por eso es que podemos decir, ok, la cabeza no le puede decir a la mano, no te necesito, ¿no? Entonces, definitivamente estamos funcionando el uno a otro para hacernos crecer, para avanzar, para caminar, para madurar en Cristo, hasta llegar a la estatura de Cristo, ¿no? Que es la meta de todos. Pero también entiendo, ¿no? Porque esto se oye súper bien. Pero la realidad es que la mayoría de las iglesias, por lo menos las que conozco, no piensan de esta manera. Entonces, cuando escucho la palabra equipado o equipar, en realidad lo que yo diría es de que estás hablando de cómo la iglesia, en mi contexto, mi iglesia local a la que pertenezco, cuáles son las reglas que tengo que seguir para poder participar en la iglesia. Entonces, para mí, eso lo veo casi hasta fuera de la Biblia y más como cómo contextualizar cómo ser iglesia. Entonces, si pertenezco a una iglesia donde tenemos un pastor y para participar en el ministerio de las sillas tienes que ser entrenado, pues ahí es donde hablamos de, cuando digo, ¿cómo puedo ser equipado? Es más como, ¿cómo puedo aprender las reglas de mi iglesia local y cómo puedo seguirlas para yo participar? Pero creo que bíblicamente lo que vemos es mucho más amplio, ¿no? Si vemos nuestro llamado, si vemos nuestra capacitación, es más general.
La pregunta es, en mi iglesia local, ¿cómo puedo ser equipado para participar? Depende de cada iglesia. Sí, y eso es muy importante porque si la iglesia no se ve como una familia, si la iglesia no se está viendo como iglesia de lunes a domingo, 24/7, como el tema lo dice, el decir, necesito ser llamado, necesito estar en el servicio, se resume a un evento. Entonces, en lo que sirves, se resume a un evento. Pues lo único que hay que servir es poniendo sillas, lavando baños, en el audiovisual, en la música, en el sermón, con los niños y ya, ¿no? Pero de ahí en más, ¿dónde está? ¿No? Entonces, la pregunta, como dice Atanasio, es si el liderazgo de la iglesia local y nuestra iglesia local realmente está viéndose de una forma y está creando los espacios para que los dones puedan ser ejercidos, más allá de un evento de domingo. Y creo que hay un peligro en eso, ¿no? Porque si vemos la iglesia como un evento donde 1 o 2 dones son los que más funcionan, la aspiración, porque no tengo otra palabra, va a ser, pues quiero ser pastor. Tal vez ese no sea tu don. Entonces tenemos que crear espacios donde todos estos dones puedan ser ejercidos y no todo el mundo trate de ser algo que pues, tal vez no son llamados o no tengan el don de hacerlo. ¿El servicio a Dios se ve limitado solamente a la iglesia? Absolutamente no. Creo que el servicio a Dios es en todo lugar y ese es otro gran peligro que, para que en realidad ser llamado necesito trabajar dentro de la iglesia. No. Dios quiere doctores, quiere testigos en todas las áreas de la sociedad, quiere policías que no tomen mordidas. Entonces el servicio a Dios es donde estés. ¿Quieres saber si Dios te ha llamado a un lugar? Fíjate a tu alrededor, ahí te ha llamado Dios hoy. La pregunta es, ¿cómo entonces muestro las verdades de Jesucristo en mi situación? El ejemplo del policía, ¿no? Felicidades, eres llamado a ser policía si eres policía en este momento, pero también eres llamado a ser un testigo. ¿Qué quiere decir eso? Que vas a ser un policía con integridad. Si eres una persona un contador o cosas así, eres llamado a donde estás. Entonces no hay una división entre el mundo y lo secular, o sea, en términos de espacios. Lo que nos hace diferentes es nuestra identidad. Donde tú estés, ahí estás siendo llamado en este momento. Pensemos en esto. Cuando Dios hace a Adán y Eva, ¿no? Dice que están hechos a su imagen y semejanza. Y les da un mandato, les dicen, reproduzcanse, llenen la tierra. Lo que Dios estaba diciendo y lo que Dios estaba pidiendo en ese momento es llenen la tierra de mi imagen, de mi semejanza, de mi gloria. ¿No? Es como, ¿por qué? Porque ustedes son portadores de mi gloria, son portadores de mi imagen. Entonces llenen la tierra. ¿Qué pasa cuando es la rebelión y el hombre cae? La tierra se llena de pecado, no de la gloria de Dios. Entonces, contestando otra vez tu pregunta, ahora como hijos de Dios, portadores del Espíritu Santo, cuando vamos y salimos, estamos justamente cumpliendo eso. Entonces, si Atanasio pone este ejemplo, necesitamos policías, necesitamos doctores, necesitamos abogados, necesitamos políticos, necesitamos maestros, hijos de Dios, inmersos en su cultura, inmersos en su sociedad, con dones que Dios mismo les ha dado para llevar a cabo la misión. Lo podría de esta manera. Está el poder del evangelio. Hemos sido salvados de la pena del pecado. Estamos siendo salvados del poder del pecado y seremos salvos de la presencia del pecado. Y creo que muchas iglesias entienden eso y ese es el evangelio que proclaman. Pero la pregunta debería de ser, ¿para qué? ¿Por qué Dios nos está salvando? Y es donde viene el propósito del evangelio, que es ahora para que podamos vivir una vida que le traiga gloria a Dios. Gloria, hablar las verdades de Dios. Entonces, si soy un arquitecto, la forma que le traigo a gloria a Dios es siendo el mejor arquitecto, no de una forma egocéntrica, pero mi trabajo, mi labor es para Él. Entonces, cualquier casa o edificio que diseñe, de cierta manera debería de apuntar a Dios. Mi matrimonio, no soy salvo de la consecuencia del pecado para que yo pueda traerle gloria a Dios por medio de mi matrimonio. O sea, mi matrimonio no es perfecto,
pero es un espacio donde mis hijos crecen, donde mi esposa se siente amada y aceptada, donde ella me respeta. Entonces todos somos llamados y el trabajo de la iglesia es equipar a los santos para poder vivir de esta manera. Hemos escuchado esto bastantes veces, ¿no? Todo lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Pero nunca se nos ha explicado mucho qué significa eso. Lo único que nos hace pensar es que tengo que portarme bien, ¿no? Pero casi no se nos explica cómo manejo para gloria de Dios. Cómo tengo un matrimonio para gloria de Dios. Cómo trabajo para gloria de Dios. O vudú, cómo tengo relaciones sexuales para gloria de Dios. Lo que está diciendo es cuando todo lo tengamos que hacer para gloria de Dios, es que lo que hacemos tiene que reflejar quién Dios es. Cuando la gente te ve manejando para gloria de Dios, puede quizá tener un spoiler de cómo Dios es. Puede tener como un pequeño destello de, creo que ahora entiendo cómo es Dios. Mostrando gracia, mostrando misericordia. Entonces, cuando trabajamos para gloria de Dios, buscamos ser excelentes porque Dios es excelente, porque Dios ha hecho las cosas buenas, Dios puso orden en un mundo desordenado. Entonces, buscamos hacerlo para gloria de Dios. ¿Cómo podemos tener relaciones sexuales para gloria de Dios? Dios instituyó el lugar para hacerlo y lo hizo de manera perfecta. Dios diseñó las relaciones entre un hombre y una mujer y lo hizo de manera buena. Entonces, ¿Puede mi relación en intimidad con mi esposa dar gloria a Dios? Claro. Entonces, eso es lo que habla. Podemos dar gloria a Dios en un mundo donde literalmente y fácilmente podemos ver que no se le está dando la gloria a Él. Y para añadir a eso, creo que a veces como cristianos creemos en una trampa de bueno y malo. Mis relaciones sexuales es que eso es malo. No, es traerle la gloria a Dios o no. Hablar las verdades de Dios por medio de mi relación o no tiene que ver necesariamente con bueno o malo, porque si no, una vez más caigo a la ley. Yo diré un argumento que puedes hacer una salsa para la gloria de Dios. Vas a lavar tus vegetales correctamente, los vas a cortar bien, vas a buscar los mejores sabores, porque Dios es así. Él creó todo con perfección, con propósito, con diseño. No dijo, a ver qué pasa cuando hago esto. Entonces una forma que lo reflejamos es, en todo, hasta en la salsa y los tacos que hacemos. Pues es un llamado al que tenemos a buscar a Dios en todas las cosas que hacemos, a servirle a Él de la forma en la que Él nos pide y bien aplicado a servicio 24/7. Yo fuera o dentro de la iglesia tengo que estar dando servicio a Dios. Y sirvo a Dios con mi vida. Y sirvo a Dios para la gloria de Dios. Entonces, es bueno que platiquemos de este tema porque hay que entender una cosa, que yo estoy sirviendo todo el tiempo. Uh-huh. Y que tengo que servir a la gente que incluso no cree lo que yo creo. Uh-huh. Porque esto va a denotar el Jesús que yo vivo. El evangelio que a mí se me está enseñando y que yo estoy leyendo y que yo estoy aplicando en mi vida diaria. Entonces, es muy importante que este llamado, como comentan, ya cambia de sentido, ¿no? Ya fui llamado. Ahora mi llamado es a ejecutarlo día a día, dentro de mi hogar, con mis amigos, en mi trabajo y en mi iglesia, ¿no? Entonces, agradezco muchísimo que me hayan acompañado en este episodio. Esperemos que vengan muchísimos más. Gracias por estar a ambos, a Mario y Atanasio. Gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio de la serie Refugiados. Recuerda que tenemos el lugar más precioso para descansar, los brazos del Padre. Estrenamos episodio cada jueves a las 9 a.m. Puedes escucharnos en nuestra página web platicascondios.com. También está disponible en Spotify. Si te gustó, ayúdanos a compartirlo. Hay una palabra que nunca regresa vacía.